Cuba Información. El pasado 25 de septiembre, Cuba era noticia en los medios internacionales por la celebración de un histórico referéndum popular para aprobar, así fue aprobado por amplísima mayoría, el Código de las Familias. La prensa internacional ha presentado esto como una aprobación de un supuesto matrimonio igualitario, así es como lo ha presentado, pero desde luego el Código de las Familias es mucho más, es una norma jurídica de avanzada, yo diría que de vanguardia mundial en el campo de la igualdad de género, del respeto a la diversidad sexual y de género, por supuesto en el ámbito de la legislación familiar, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a conversar sobre este asunto con Arazay Lami Ormaza. Ella es jefa de trabajo comunitario del CENESEX, el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba, de La Habana, un centro, una institución que ha tenido un papel muy importante en la redacción, en la creación, en el desarrollo y también en el impulso del proceso participativo hasta la aprobación del Código de las Familias, porque el Código de las Familias, desde luego, es mucho más que esto que presenta la prensa internacional como matrimonio igualitario, que por supuesto lo será también. El Código de las Familias, desde luego, es mucho más que eso, ¿no? El Código viene a ampliar los derechos de las niñas, los niños, de las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, también de las mujeres. Reconoce los derechos de otras figuras, ¿no?, de la familia, más allá de las madres y los padres, como es el caso de las abuelas y los abuelos, como es el caso de las madres y los padres afines, como es el caso de, de los derechos y también los deberes que tienen los convivientes con los adultos mayores para garantizar sus derechos. Le da voz a la infancia, le da voz a estos adultos mayores, o sea que es mucho más que el matrimonio igualitario. Nos está proponiendo otras cosas, nos está reconociendo la familia más allá de los vínculos consanguíneos, está reconociendo los afectos. Entonces, lógicamente, estos principios que están transversalizados en toda la norma, justamente amplían derechos ya reconocidos en la Constitución de la República. Una de las cuestiones que se resalta también en la norma es el interés superior del niño, ¿no? O sea, todo lo que se haga, donde haya, por supuesto, un niño o una niña de por medio, va a ser decidido en función de su interés superior. Y bueno, nada, el matrimonio igualitario, por supuesto, ya está reconociendo derechos a las personas LGBTIQ+, y por supuesto van a tener también la posibilidad de adoptar con todos los requisitos que esto implica para cualquier pareja que esté en esa situación. Un Código de las Familias que incorpora, como bien ha explicado Arazay, numerosos elementos nuevos, mucho más allá del famoso matrimonio igualitario, como bueno, todo el asunto, por ejemplo, de las garantías en torno a la violencia machista, por ejemplo, ¿no? Sí, hay, por supuesto, un acápite dedicado especialmente al tema de la prevención de la violencia en el escenario familiar. Justamente que implica la protección de la mujer que está siendo víctima de violencia y de los niños y las niñas como víctimas directas o indirectas de estas situaciones. Y en este sentido, sí, lógicamente, el código, por supuesto, articula con otras leyes, ¿no? No todo está estipulado en el Código de la Familia, pero sí prevé la protección de las mujeres en el escenario familiar por cuestiones asociadas a la violencia basada en género, incluso con sanciones que pueden implicar determinadas pautas para, por ejemplo, el patrimonio
o sea, los bienes de la pareja, la distribución, cuando hay este tipo de situaciones, o sea, con una sanción para el agresor. El Código de las Familias ha sido aceptado o aprobado por parte de la población cubana, además con una participación muy alta, 74%, muy alta, repito, aunque algunos digan que es subrayan la abstención que hubo. Es increíble, ¿no? Porque en el mundo una participación del 74% es una participación muy alta en un asunto que, es cierto, para una parte de la población no se considera un asunto central, ¿no? Sin embargo, la participación ha sido muy alta y la votación por el sí fue también más del doble que por el no. Es decir, que abrumadoramente se aprobó, pero yo resaltaría el proceso previo. Hubo un proceso de casi 80.000 reuniones, asambleas públicas, que enriquecieron, modificaron, propusieron nuevos artículos a la norma propuesta. Es decir, que hubo una participación popular democrática, ¿no? Algo que yo diría que es un asunto de ciencia ficción en cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Lugares que además le dan lecciones de democracia a Cuba. ¿Cómo se puede explicar esto? Bueno, sí, a partir de 2019, con la aprobación de la nueva Constitución de la República, lógicamente de ello se deriva un ordenamiento jurídico en el país para poner a tono justamente el resto de las normas jurídicas con la Constitución de la República y con lo que en ella está refrendado. Entonces, en este sentido, el Código de las Familias, por supuesto que es una de las normas que hacía falta ajustar, una norma la que teníamos vigente antes de esta recién aprobada era del año 1975. Lógicamente había muchos aspectos que ya no concordaban con la realidad de las familias cubanas. Se crea una comisión redactora de un anteproyecto del Código de las Familias, lógicamente para presentar un primer documento a la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el órgano legislativo facultado para la aprobación de este tipo de normas. Esta comisión fue una comisión multidisciplinaria, o sea, no estaba formada solo por juristas, sino que habían psicólogos, sociólogos, sociedad civil, la Federación de Mujeres Cubanas, o sea, fue un equipo multidisciplinario y ya desde ahí uno ve cómo propicia esa participación, ¿no? Desde distintos ángulos, de distintas realidades, frutos de muchos resultados de investigación también, de contrastar, por supuesto, las normas con los derechos, o sea, los tratados internacionales de los que Cuba es signataria y también, ¿no?, de contrastar con normas de otros países. A partir de que se presenta este anteproyecto de ley que, bueno, se discutió, se analizó en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se empieza un proceso de consultas. Primero pasó por un proceso de consultas especializadas por 47 instituciones del país, dentro de la que CNCES también realizó sus aportes. Y como resultado de esta primera etapa de consulta, fueron modificados el 60% de los artículos de esa primera propuesta. O sea que se siguió trabajando, se buscó el consenso y luego hubo otra versión, ¿no?, del documento que fue sometida a consulta popular. Como resultado de ese proceso también se modificó el 40% de los artículos. Algunos se unificaron, otros se cambió la redacción para propiciar que fuera mejor entendido por la población. Pero, o sea, que todo el mundo tuvo la oportunidad en su centro de trabajo, en su comunidad, de distintas formas de aportar sus criterios. Todos los criterios fueron tenidos en cuenta.
las personas dicen, mi criterio no lo tuvieron en cuenta porque no se modificaron cosas. Bueno, lógicamente hay cuestiones que no pueden contradecir ni la Constitución propiamente dicha, ni otros tratados internacionales de los que Cuba forma parte. Y lógicamente, si los criterios iban en contra de los derechos que estamos buscando garantizar para todas las personas, lógicamente hay que llegar a un consenso. Pero sí, todo el mundo tuvo la oportunidad de aportar, de opinar, y con todo este ejercicio democrático y participativo fue que se llegó a esta versión final al código que fue recientemente aprobado por la mayoría de la población. Hace poco en la televisión cubana yo veía un excelente material, largo, una conversación entre intelectuales, periodistas, activistas de derechos humanos, activistas LGBTIQ+, con el presidente cubano, y alguien decía que este código, por lo menos para una parte de la sociedad cubana, es una especie de sanación y de alguna manera también una cierta rectificación de errores del pasado, y una profundización de la justicia social como elemento clave del proceso revolucionario, ¿no? ¿Tú dirías que esto es así? ¿Que de alguna manera se recuperan y se reconoce bueno, pues determinados errores que se han podido cometer en Cuba? Bueno, yo diría que todo proceso de construcción es complejo y tiene contradicciones. Y lógicamente la construcción del proceso revolucionario en sí, o sea, del socialismo en Cuba y tal, no dista de esto. Por tanto, hemos tenido, lógicamente sí se han cometido errores, pero siempre apostamos por hacernos ese análisis, ¿no? Y buscar nuevas posibilidades que reconozcan y vayan en beneficio de la mayoría de la población, o sea, de toda la población. Y entonces, lógicamente, el proceso ha tenido contradicciones, han habido muchas etapas donde, lógicamente, digamos, algunos rezagos de esos patrones hegemónicos de dominación puede que hayan primado en el imaginario y en todas las demás cuestiones, ¿no?, cotidianas. Pero luego yo creo que seguimos apostando por la construcción de una sociedad que busca, como decía, el bienestar para todas las personas. Y yo creo que es justo, ¿no?, también sí saldar deudas históricas con poblaciones que han sido, digamos, vulnerados sus derechos, que no han estado en igualdad. Pero bueno, estamos en un momento mejor, estamos en mejores condiciones, y que en este contexto tan complejo se ha aprobado una norma en Cuba tan progresista. O sea, ya a mí eso me parece increíble. Bueno, resaltar también, y te quería preguntar por eso, el trabajo que se ha hecho, porque esto no cae del cielo, ¿no? Es un trabajo de décadas, es un trabajo muy fuerte de personas que se han dejado la piel en esta norma y, bueno, y en lo que supone, ¿no?, de avanzada para la sociedad cubana. Esto de alguna manera es el resultado de un trabajo arduo de mucho tiempo. ¿A quién señalarías o el trabajo de quién o de quiénes resaltarías? Bueno, sería difícil y no quisiera dejar a nadie fuera, porque yo creo que hay muchas instituciones que llevan mucho tiempo haciendo estudios sobre las familias, sobre diferentes poblaciones, y que de alguna manera también han aportado a esta construcción, ¿no?, de este documento. O sea, muchas instituciones desde el ámbito investigativo, las universidades
de La Habana, otros centros que se derivan de ella, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, que tiene un departamento de estudios sobre familias. O sea, no quisiera dejar a nadie fuera. Pero el CNC, lógicamente, lleva muchos años apostando por esa educación integral de la sexualidad, por el reconocimiento de los derechos sexuales como derechos humanos y, lógicamente, por reivindicar los derechos de las personas LGBTIQ+. Yo creo que ha sido un trabajo de la institución desde esa labor de sensibilización y educación permanente, desde la investigación, desde aportar con elementos concretos, pero también ha sido una labor de los y les activistas que se vinculan de alguna manera a la institución o no. O sea, la institución también acompaña a unas redes sociales comunitarias de activismo que también llevan muchos años trabajando, sensibilizando, discutiendo, proponiendo cuestiones que lógicamente les afectaban en su vida personal incluso en otros en diferentes espacios escolares, laborales. Y yo creo que también es meritorio, ¿no? Reconocer el trabajo que han realizado los activistas como sociedad civil también, que han impulsado una serie de cambios que, como tú decías, tuvieron la posibilidad de intercambiar directamente con el presidente de la República. Y desde su experiencia, desde o sea, sus propias vivencias, también un poco dar cuenta de la necesidad que había, ¿no?, de ir trabajando estas cuestiones, de intencionar estas protecciones y estas garantías para todas las personas. Araceli Lamy está actualmente en el País Vasco en un intercambio en el marco de un proyecto de cooperación en el que están involucradas el CNSEX, la Asociación de Amistad con Cuba Euskadi-Cuba, Osaginez, el Centro Mary Langer. Me gustaría que nos hablaras un poco de este proyecto, qué es lo que estáis haciendo y, digamos, cuál es el objetivo de este proyecto de cooperación. Bueno, el objetivo del proyecto, el proyecto Zona C, un espacio para la transformación de adolescentes desde la participación comunitaria, que es como se llama el proyecto, justamente lo que busca es potenciar, dar herramientas a los adolescentes para que puedan identificar cuando están siendo víctimas de maltrato infantil. Entonces, en este sentido, el proyecto se ha propuesto trabajar con grupos de madres y padres, todo el tema de las pautas de crianza, trabajar también con profesionales, ¿no? Para generar, por supuesto, los recursos humanos que luego puedan sostener estas acciones en la comunidad donde se está trabajando. Y también el trabajo, por supuesto, con adolescentes para un poco identificar las cuestiones que tienen que ver con la problemática de la edad y también las situaciones, ¿no?, asociadas al maltrato infantil. Y por supuesto darle herramientas al final a ellos para que sean capaces de identificar situaciones de maltrato, que conozcan sus derechos y que se vean capaces de pedir ayuda. La relación con el Centro Mary Langer viene a partir del desarrollo de la metodología de los procesos correctores comunitarios, que es una de las metodologías con la que trabajamos en el CNC y que privilegiamos, de hecho, por la potencia que tiene, porque nos permite esa investigación permanente, nos permite visibilizar las cuestiones de la vida cotidiana que generan malestar, que están naturalizadas, y en este sentido las pautas de crianza muchas veces están distorsionadas y pueden inducir a situaciones de maltrato infantil.
Es por eso que trabajamos con esta metodología, en vínculo, por supuesto, y con la asesoría del Centro Mary Langer. Y bueno, este intercambio que estamos haciendo como parte del proyecto justamente es para contrastar algunos indicadores entre la adolescencia en Cuba y la adolescencia en España, cómo se comporta, si se establecen, digamos, las mismas, bueno, lo que tiene que ver con la vida cotidiana de los adolescentes aquí y allá. Y justamente uno constata que sí, que hay muchos indicadores que se reafirman, que tienen que ver con cuestiones de la edad y sobre todo con cómo se vive la adolescencia hoy, ¿no? Ese vuelco hacia el escenario virtual, que puede ser también un escenario vulnerable, que puede también en algún momento propiciar situaciones de maltrato, al que hay que ponerle la mirada. En sentido general, ¿no? A veces el desconocimiento del propio proceso de crecer, de las características de la etapa, de los conocimientos a veces incluso de los adultos primordiales, de cómo acompañar ese proceso de crecer en función de lograr autonomía, el reconocimiento de los derechos propiamente, o sea, por ellos mismos, de los adolescentes y las adolescentes, o sea, de sus derechos, esa vida cotidiana que llevan con tanta prisa, con un, digamos, con una necesidad constante de cosas que a veces no son conscientes, pero que los inducen a no valorar tal vez otras cuestiones que puedan tributar a esto, a generar autonomía, que los hacen dependientes. Entonces, en este sentido, sí, constatamos muchas similitudes, si bien es verdad que también hay diferencias. Por ejemplo, en Cuba yo siento que los adolescentes aún tienen más capacidad de escucha, o sea, escuchan más a los mayores, le prestan más atención. Digamos, aquí en lo que he vivido en la experiencia, yo creo que cuesta a veces como más contener que te presten atención, que escuchen. Pero sí, en definitiva, las pautas de crianza ya de aquí y en sentido general la adolescencia comparten muchas similitudes. Bueno, pues ha sido un placer la conversación con Arazay Lami Ormaza, por cierto, apellido vasco, es tu segundo apellido. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Cuba Información. Ella es la jefa de trabajo comunitario del Centro Nacional de Educación Sexual, el CNSEX de La Habana, y bueno, pues mucha suerte con la implementación y el desarrollo del Código de las Familias y con los avances sociales en Cuba hacia la justicia social, ¿no? Que eso es lo verdaderamente importante. Claro, seguiremos trabajando y sabemos que todavía nos queda un largo camino en temas de educación de la población, pero sí, es posible que estemos mejor.